Bueno, esta teoría no la subiré tan seguido, pasar a lo mismo con Sans en Dragon Ball, ¿por qué? Porque Gohan en Star vs las fuerzas del mal está siendo muy apoyada, es decir, les gusto, bueno continuemos entre paréntesis, Gohan en SBFOE será más subida que las demás cierro paréntesis. Luego de que Gaster desapareciera, ¿quién era? Diría Gohan. Es. El antiguo científico real diría Chara. Qué raro, nunca lo vi agregaría Frisk. Mientras tanto Gaster en su laboratorio. Demonios, lo subestime, a ambos, no pensé que fuera tan fuerte diría mientras se curaba. Genial, diría Gaster. Pondría un pequeño trozo de su herida en una máquina y una botellita con sangre, bien solo falta eso, agregando un pétalo de flor a la máquina. Mientras tanto Gohan y Chara. Bien, iremos a la superficie, diría Chara. Sí, diría Asgore. ¿Con quién hablaremos? Agregaría Gohan. Con el alcalde del pueblo, necesitamos decirles que rompimos la barrera y decir nuestros puntos para vivir en la superficie. Ya veo, diría Gohan y Chara. Marchándose a la superficie para ir a la conferencia de su hermana. Otno XD. Marchándose a la superficie para la reunión. Mientras tanto Sans, durmiendo como siempre. Le agarraría un escalofrío haciendo que se despierte. ¿Qué fue eso? Diría Sans. Y se escucharía una explosión. Él saldría rápidamente de su casa viendo a Undine luchando contra una sombra negra. Undine. Exclamaría Sans. Sans. Llama a Papyrus y los soldados, este sujeto es fuerte, recibiendo un puñetazo saliendo a volar. La sombra se mantendría de color negro siguiendo a Undine. Sans llamaría a la Guardia Real, a la doctora Alpis y a Metatron. Apenas todos juntos podían mantener una pelea contra esa sombra. Sans decidirá meterse ya que vería que no ganarían. Usando Gaster Blasters y huesos lograrían alejar a la sombra. Sans se metió, diría la sombra. Gaster saldría de un portal atacando a Sans. Gaster. Exclamaría Sans y Alpis. Sans se alejaría y empezaría a luchar contra Gaster. La Guardia Real sería derrotada. En un acto de furia Undine lograría la nueva armadura con su determinación, dándole frente al monstruo. El monstruo negro al estar en apuro sacaría un cuchillo clavándoselo a Undine. En la superficie. Gohan sentiría que el ki de Undine disminuiría y se alertaría. Chara, Asgore, ¿pueden estar sin mí? Es que me olvidé algo. Asgore diría que no había problema. Pero Chara se dio cuenta que algo pasaba pero se quedó por obvias razones. Gohan saldría volando hasta el subsuelo. Apareciendo con Undine dándole una patada a la sombra. La sombra diría. Retirada. Gaster vería de Gohan y se iría junto a la sombra. Gohan sentiría que el ki de la sombra y el de Gaster se irían. Ya sabiendo dónde era donde se escondían, esperaría a decirle a Chara. Hasta que volvían, Gohan decidirá decirles lo que pasó a Sans y Undyne que eran los más fuertes. Oye Sans, no sabía que eras tan fuerte. Sans se daría cuenta que Undyne ya sabía que superior por mucho. Pasaría una semana. Y Chara volvería con Asgore al subsuelo. Luego de eso, Undyne, Sans, Gohan, Chara y Asgore irían a por Gaster y la sombra. Al llegar la sombra estaría en una máquina recibiendo más poder. Y Gaster al verlos, liberaría a la sombra. La sombra se lanzaría contra Gohan, dándole batalla. Gaster absorbería un pétalo y estaría teniendo ventaja contra los demás. Gohan se daría cuenta que la sombra por cada golpe que daba se hacía más fuerte. Gohan diría. Basta Aya. Transformándose en Super Saiyajin metiéndole un puñetazo a la sombra, quitándole el brazo. La sombra revelaría su forma física, su pelo se parecería al de Chara. La ropa de Asriel y los músculos de Gohan. La sombra se estaría desangrando. Apareciendo pétalos a su alrededor, siendo asesinado. Flowey. Diría Gohan y Chara. Sí, soy libre. Por fin. Gaster tomaría desprevenida a Chara metiéndole un nada ya que Gohan le metería una patada dejando inconsciente a Gaster. Asgore los amarraría en un pilar. En un rato. Aproximadamente 3 horas. Gaster y la sombra despertarían. Sans y Undyne dirían. Expliquen todo. Gaster se negaría y la sombra igual. Flowey diría, entonces yo lo haré. Gaster pondría una cara de no. Flowey empezaría a narrar. Yo estaba en el jardín de flores, en las ruinas. Gaster apareció de la nada y me dijo.
¿Quieres volver a tu forma original? Yo diría que sí. Y me capturaría, poniéndome en la máquina. Luego me diría su plan. Quería recolectar suficiente energía para destruir a todos. O sea, quería matarlos por burlarse con el reset. Yo estaba amarrado sacándome mi energía vital, ya que yo no poseo alma. Usando mi energía para ese bicho raro. Cuando Gohan le sacó el brazo, se le cayó sangre, o sea, mi energía vital, y sería liberado. Y luego pasó esto. Gaster agachando la cabeza. Se pegaría contra la pared, presionando un botón, devolviendo a Flowey, o sea, lo haría Asriel. ¿Eh? ¿No mentía? Chara diría, ¿sigues siendo llorón? No. Diría Asriel. Freeze le diría de Gohan. Tiene mucha maldad en su corazón, ¿no? Gohan diría, es hora de acabar con esto. Aparecería una especie de rayo lanzándoselo a Gaster devolviéndolo a la vida, con su forma antes de caer al núcleo. ¿Qué? He vuelto. Diría Gaster, levantándose. Pero en el momento, se abriría un portal saliendo Frisk. Genial. Diría Frisk. Chara estaría impresionada ya que Frisk apareció, y la Frisk que estaba con Gohan no estaba. Parece que funcionó, diría Gohan. Al absorber otra energía, la que tenía en mí fue expulsada. En ese momento habría un resplandor, todos habían recordado a Frisk. Y Chara diría, que era Chara la cuchara XD.